Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robbins. Claudia Raimondo fue apropiada en abril de 1962. Una monja la entregó a sus padres de crianza en un hospital. Ella se enteró recién a los 38 años, cuando su mamá se lo pudo contar. Desde entonces busca su origen y ahora, 20 años después de una larga lucha, logró acceder al libro de partos de esa época. Un documento que tiene una sorpresa, una más en su vida. En el camino, Claudia se convirtió en una activista por el derecho a la identidad de origen. Logró, junto a otros y otras, la reglamentación de la ley en Santa Fe, pero aún faltan muchos pasos a nivel nacional. Lo que sigue es su historia, que también es la de muchos otros buscadores. Miles de personas que deben derribar prejuicios y pactos de silencio. La provincia reglamentó hace unas semanas la Ley de Derecho al Acceso a Archivos para conocer la identidad biológica o de origen. Es una ley que se había sancionado en 2017 y faltaba este paso importante. Claudia, ¿de qué se trata? ¿Qué es esta ley? Es que mucha gente que nació y fue inscripta bajo otros padres que no fueron adoptivos, sino que se apropiaron utilizando certificaciones falsas de nacimiento, las personas que están bajo esta forma pueden pedir a la Secretaría de Derechos Humanos que le busquen cuál puede haber sido el verdadero origen, siempre y cuando tengan algunos datos que la Secretaría pueda empezar a rastrear. En la ciudad hay muchísimos en la ciudad y en la provincia, muchísimas personas que no saben realmente de dónde provienen, pero bueno, igual es positivo porque queda asentado todo su caso, y si llegara a venir alguien que busca del otro lado, sea un hermano, sea un padre o una madre, ella queda el dato de la persona que estaba buscando, y algunas coincidencias puede haber y ha pasado. Porque pueden ser, digamos, bebés apropiados que de más grande deciden buscar a sus padres biológicos, o al revés, padres que buscan a sus hijos, o hermanos, hermanas buscando a familiares, ¿no? Claro. Es cruzado eso. Es cruzado, por eso necesitamos que se presente tanto la persona que duda de su identidad como las mamás que en algún momento, por distintas circunstancias, se presentaron o entregaron su bebé a una partera, a una vecina, a una enfermera, o hay mucha gente que no lo entregó voluntariamente y sabe fielmente que se lo robaron. Hay mamás que saben y que lo han contado en la Secretaría de Derechos Humanos que sintieron que, bueno, que en el momento del parto las dormían un poco más, no les dejaban ver que si era nena o varón lo que había nacido, las dejaron con más droga en el momento de posparto, y al día siguiente, cuando se despiertan, le dice que su bebé murió. Ahora vamos a la relación personal que vos tenés y que te tocó un poco destrabar algunas puertas cerradas. ¿Pero esto sigue pasando o son relatos que en general vienen de 10, 20, 30, 40, 50 años atrás? No, esto sigue pasando y hay casos, si cualquiera agarra los diarios y googlea bebé entregado, bebé robado, va a aparecer la noticia enseguida. Hace poco en la provincia de Buenos Aires había desaparecido un bebé en un hospital. Y era una señora que pasó, se vestía de enfermera, y era una señora que se lo llevó como si nada porque estaba vestida de enfermera. Estaban las imágenes incluso de una cámara. Sí, Recuerdo. por eso. Eso pasó no hace mucho, creo que hace 2 meses, y después se recuperó. No, y eso es algo que sale en las noticias, pero hay un montón de mamás que no tienen conciencia de que les pasa eso, como yo te digo, que les dicen su bebé nació muerto, y lo aceptan, porque vos, ¿qué vas a dudar si te presentás en un hospital no pensás que ese bebé va a ser presa del tráfico de bebés? Entonces se retiran, y muchas mamás no tienen conciencia de que el cuerpo se entrega una vez un bebé nacido muerto, se debe entregar, no puede quedar en el hospital, pero le dicen que queda para estudio, le dicen que es más fácil para ellas que, bueno, que si lo dejan en el hospital. Ante el shock de la pérdida de un bebé, a veces no se dan cuenta que ni siquiera le entregaron certificado de función y se retiran del nosocomio.
Entonces ahí cuando después de unos años toman conciencia de que puede haber sido un robo. Por eso decimos siempre que cuando alguien dude de lo que pasó, tiene que presentarse, en este caso, a la Secretaría de Derechos Humanos de Claro, Santa pues, Fe. son temas muy, muy difíciles de advertir cuando uno lo vive, cuando alguien lo vive en carne propia, ¿no? En tu caso, vos, hace más de 20 años que iniciaste una búsqueda y un poco por eso te has convertido en referente de este tema. ¿Cómo es tu caso personal, digamos? ¿En qué momento vos te enterás que Mm. sos adoptada, vos no lo sabías? ¿Cómo fue ese momento? Tenía 38 años, en el año 2000, me entero, en noviembre del 2000, mi madre de crianza me dice que quería contarme algo, que hacía mucho tiempo que me lo quería contar. Mi padre ya había fallecido, hacía 8 años, y hacía 2 años que había fallecido mi abuela, que era una persona que pesaba mucho, mi abuela materna, con respecto a todos los mandatos que había. Y bueno, 2 años después que fallece su madre, mi madre se ve en la necesidad ya de abrir, ya no quedaba nadie del entorno que había pactado el silencio acerca de mi historia, entonces me lo revela y me dice que ella siempre quiso contármelo, pero que bueno, yo no era su hija biológica, que era su hija del corazón, que me había ido a buscar a la puerta de un hospital que me había entregado una monja. Me dice que el hospital que me entregó es el Eva Perón de San Martín y que me anotaron con una certificación falsa que había conseguido mi padre, que tenía un montón de amigos estudiantes de medicina en su momento, que después fueron médicos, que bueno, fueron los que lo ayudaron. Mi papá había estudiado farmacia, entonces se movía en un medio con conocidos. Mucha gente no le pasa lo mío, que le dan todo así como de amiguismo, sino que Ujú. mucha gente compra los certificados falsos. Hay médicos, parteras, personal de salud que brinda este servicio dentro del tráfico. Bueno, en lo mío fue todo eh, parte de una cosmovisión, año 62, abril, 1962, en mediados de abril, una monja que alegó a mis padres decirle que mi madre biológica no me podía criar y era madre soltera, jovencita, y que por eso me entregaba. Así que bueno, yo esto me lo entero muy ya no vivía allá en Buenos Aires, vivía acá en Rosario, O tenía sea, 2 esto es Hospital San hijos, Martín de Provincia de Buenos Aires y vos ya estabas viviendo en Rosario, claro. Entonces, con bueno, familia. era muy difícil, tardé, o sea, primero el desequilibrio que te produce encontrarte con una verdad que referencia a la mentira mayor de tu vida, que es que los papás que tanto te quisieron y toda tu familia te estuvo, o sea, no diciendo algo que es esencial a cualquier ser humano, donde me inventaron parecidos en la familia, un bisabuelo del cual no había fotos porque todos eran descendientes de italianos y españoles muy blancos de piel. Entonces, bueno, yo descendía de ese moro, que era el padre de mi abuela materna, y por eso era morocha, y el resto de la familia, mis abuelos italianos eran rubios, blancos, del norte de Italia, casi alemanes, de ojos ¿Y celestes. eso es porque vos preguntabas o la historia ya estaba No, armada, yo digamos? preguntaba, ¿por qué salí tan morocha si todos son tan blancos? Mi mamá cuando me tiene a mí se distrae, ella siempre me contó que tardé 8 años en llegar, o sea, se casó a los 20, yo nací cuando ella tenía 28 años. Entonces, bueno, y que a los 3 años nació mi hermano sin problemas, sin hacer tratamiento, como que conmigo habían hecho muchos tratamientos de fertilidad en aquella época que era muy básico todo lo que había, ¿no? Pero bueno, sí, eso es verdad, lo había hecho, ella había intentado mucho quedar embarazada. Pero lo mío era, bueno, que había dado un resultado. Y después a los 3 años nace mi hermano, que es verdad, nació porque mi mamá ya estaba distraída conmigo, ya estaba contenta, feliz, no se ocupaba, su cabeza no estaba centrada en quedar embarazada y quedó. Entonces yo vi la panza, tengo el recuerdo, tenía 3 años, pero tengo el recuerdo del día que llegó mi hermano a mi casa, o sea que es como que yo no dudé de que yo no, porque también eran padres jóvenes, en otros casos de otros apropiados, los papás son muy mayores, se deciden hacer esto de buscar un bebé cuando tienen más de 40 años, lo que te hace dudar crecer con papás. Mi mamá y mi papá eran relativamente Claro. personas de 30 años. Para la época eran grandes,
pero porque las chicas se casaban, los matrimonios eran de 20 y 24 años y enseguida quedaban Sí, embarazadas. pero se constituyó la familia y, digamos, tu historia encajaba con el relato que te habían Y el dado. relato del abuelo Moro hacía que vinieran los genes de ese lado y ya está. Y cuando eso se rompe, cuando eso se quiebra con esta revelación, ¿qué es lo que te pasa? Además, obviamente, de la sorpresa, ¿vos ya sospechabas algo? No, cuando me lo dice, que me lo dijo muy, muy afectivamente, o sea, que viajó a Rosario especialmente para contármelo, eh, la vi muy tranquila, muy como con una decisión interna, y yo sentí en ese momento, ahí sí que me caían las fichas de muchos momentos en donde yo percibí esta diferencia grande, por ejemplo, el hecho de que ella alguna vez no le gustaba que yo me comprara o que eligiera cosas de colores que acentuara mi morocho, mi ser morocho, y me lo decía, no, el rojo te hace más morocha. Y a mí siempre me sonó rara esa definición. ¿Qué tiene que ver? Pensaba yo, siendo una nena, y a mí me encanta hoy en día cuando me pongo alguna prenda roja me siento re feliz. Pero aparte me queda bien, porque a los morochos el color rojo lo resalta más y bueno, pero dejó de peinarme con trenzas, que también a mí me encantaba peinarme con 2 trenzas. Claro, esas cuestiones que marcaban la diferencia visual de que yo me notaba más distinta a ella. Y después, bueno, no te puedo explicar, pero sensaciones internas que hacían que yo siempre decía, uy, yo soy más gordita, vos sos re flaca. O sea, siempre en función a lo corporal, a lo físico. ¿Y todo eso volvió de otra manera después de esta revelación cuando tenías 38 Claro, es años? ¿Se como que, reconstruyó eso? claro, sí, o sea, ahí también entendí, mi mamá desgraciadamente ya tenía problemas psíquicos, era sumamente depresiva. Quien me conoce, yo soy una persona bastante alegre, pum para arriba, con mucha energía, y también sentía como que no me parecía nada, o sea, físicamente, internamente, yo muy optimista, ella muy negativa por su depresión. O sea, eran siempre, con mi padre siempre me llevé distinto y a pesar de ver las diferencias éramos más parecidos en la forma de ser. De hecho ella me lo marcaba, me decía vos sos Raimundo, te pareces a los Raimundo. Yo veía más similitudes con él, pero todo lo que en ese momento ella me dice, es como que y dije, fue la aclaración o la revelación de cosas que internamente o inconscientemente yo ya sabía. Cerraron en ese momento, y siempre digo, son cuando ves en las películas que alguien se está por morir, que aparecen varios flashes de imágenes de la vida de la persona. Bueno, yo no lo puedo explicar, pero pareció lo mismo en mi cabeza en el momento que ella me estaba diciendo que no era mi madre biológica, y lo único que pude hacer fue abrazarla y decirle gracias que me lo estás diciendo, y la frase la segunda frase, qué alivio. O sea, realmente, y eso siempre se lo digo a los papás que por ahí estén escuchando, que para la persona que vive esto, es realmente un alivio, porque uno es como que lo está maquinando, o sea, internamente pesa, el inconsciente Claro, registra. de fondo siempre está. Entonces vos decís, bueno, ahora no siento esas cosas como raras en mi persona. ¿Por qué una persona siente que, o distintas formas de cariño? Yo sentí un cariño demasiado agobiante hacia mi persona. Ellos me quisieron muchísimo, pero ese cuidado excesivo yo lo sentía como raro. Y yo no podía experimentar ese cariño de la misma manera que ellos me lo expresaban a mí. Que si yo me hubiera enterado desde chiquita, hubiera estado chocha y hubiera quizás podido devolver ese ida y vuelta. Había como una tensión en ese exceso de cariño. Sí, era una sobreprotección que dañaba, ¿viste? Como de hecho, después charlándolo, yo siempre digo, tuve que hacer desestructura demasiado, porque vos decís, en los que más confiaste en tu vida, te pegaron el mazazo de mentirte cuando te educaron, que no se mentía. Todos los papás educamos, no se dicen mentiras, la mentira tiene patas cortas, y bueno, y te mintieron en lo más esencial,
que es en decirte que no te habían procreado. Entonces es ¿Y ahí fuerte. cómo fue tu reacción posterior? No la inmediata, sino la posterior. Hablaste recién hace un rato de pacto de silencio. Mm. ¿Te dio bronca? ¿Te condenaste a toda tu familia? No, empecé a llamar a toda la familia que estaba viva, primas de mi mamá. De parte de mi papá no había nadie. Mi papá era hijo único de padres muy mayores. eh, Quedaba solamente una prima, con la hija de esa prima yo tenía mucha relación, y ella me lo confirmó y me dijo, sí, yo lo sabía. Y lamentablemente había producido el alejamiento de esta prima. Cuando esta prima se entera, que era prima segunda mía y con la que yo tenía mucha amistad, cuando se entera, porque se lo cuenta a su madre que yo no era la hija de Claudio Raimondo, ella como dice, yo no voy a poder estar sin decírselo, porque a la madre le dice, bueno, pero ahora que te lo dije vos te tenés que callar, porque esto se pactó que no se decía. Entonces ella dice, yo no le puedo mentir a Claudia. Entonces dice, optó en ese momento por separarse de mí, de distanciarse. Qué impresionante el poder de ese pacto de silencio, de esa figura. O sea, Es que en toda prefirió la alejarse antes que romper ese pacto. claro, y me pidió disculpas. O sea, cuando yo me puedo acercar a preguntar, ella ahí dice que ella también sintió alivio. Hoy tenemos buena relación de nuevo, pero ella lo supo. También un amigo mío, muy amigo, cuando yo estaba cumpliendo 15 años y estaba en la fiesta de 15, mi amigo, eh, estaba al lado de mi papá y mi papá dice, qué día más feliz, pensar cuando la trajimos del hospital. Y entonces le sonó muy rara esa frase a mi amigo. Y mi amigo dijo, ¿cómo que la trajeron? En vez de, los padres dicen cuando la tuvimos, Claro. cuando nació. Y él le dijo claramente, mi papá ahí se fue de boca con mi amigo, y mi amigo también se lo cayó. Porque él le dijo, no, cuando nació. Pero mi amigo entendió. Y mi amigo ahí vio eso que yo sentía, que esa diferencia fenotípica. Y ahí él corroboró, pero se lo cayó también. O sea que el pacto aún es como la gente siempre piensa que no tiene que hablar estas cosas. Yo tengo ahí cuando hice esa muestra que es tan emblemática para los buscadores, que se llama De esto no se habla. Trabajé con las batitas de bebés y puse las caritas de los bebés que fuimos, y están bamboleando unidas a una red, que yo simulo la red, digo que esa es la red de tráfico, y penden las batitas de un hilo transparente de tanza, porque digo que ese hilo que une a la red de tráfico está asignado es transparente, también no se ve para nosotros, pero los que pactan el silencio lo conocen bien y sabrían darnos datos para que pudiéramos desenrollar y encontrar de dónde venimos. Entonces yo digo, hasta mi amigo me tuvo que pedir perdón porque él sintió que eso era una verdad revelada, pero que también cuando mi padre cambia le cambia la voz y cambia y dice otra frase, ¿no? Cuando nació, él entendió subliminalmente que no tenía que hablar de esto. Por eso es muy fuerte, o sea, es tácito, de esto no se habla. Y yo creo que como sociedad... ¿Eso perdura? ¿Eso crees que sí, perdura? Yo creo que sí, porque hay un montón de gente que hoy en día sabe, y si salimos, nos ponemos en una plaza a hacer una encuesta, que no lo hemos hecho así, pero lo hacemos en reuniones o yo lo hago en las charlas que doy en colegios, que si alguien sabe o conoce una persona como yo, pero que sabe que esa persona no sabe, y siempre hay 1 de cada 10 que te dice que sí, que conoce una tía, una prima, una amiga, y que se le dijo pero esa persona no lo sabe, así que no hables. O sea, hoy sigue funcionando de la misma manera. Y ni que hablar cuando te vas más al interior, a los pueblos, donde en las grandes ciudades el anonimato pasa a ser cuestión cotidiana, pero en los pueblos está más fijado a fuego, ¿no? Que de eso no hay que hablar, todo el mundo se calla y ya está. Esa persona está en esa familia, es hijo de esa señora y ese señor, y de eso no se habla. Volvemos 20 años atrás, después del proceso más interno, familiar, no sé, de procesar todo esto. ¿Saliste a buscar información? ¿A dónde fue el primer lugar que fuiste? ¿Cómo fue ese inicio de esa búsqueda? Tardé mucho porque me costó, y ese silencio que estaba como sellando a fuego mi historia,
a mí también me costó decírselo al resto del mundo, porque yo estaba, para decir esto tenía que contar que mis padres, que es lo que le pasa a muchos buscadores, mis padres me habían anotado con una certificación falsa, habían llevado al registro civil una certificación, habían cometido un delito. Eso cuesta mucho de empezar a decirse, pues vos a tus padres los querés, son personas respetables, y tenés para decir que sos un apropiado y que buscas tu origen, tenés que contar este hecho. Y después también con mis propios hijos, yo les tenía que contar que que su abuela, mi mamá, a mí me había mentido. Entonces tardé, o sea, esperé unos años hasta poder decírselo a mis hijos. O sea, lo charlé con, o sea, mi marido, con mis amigas, con mis mejores amigas, con personas que eran, pero siempre decía, o sea, yo también mantuve un silencio hasta que creí conveniente que yo estaba más entera como para poder decirle lo que me pasaba a mis hijos y que mis hijos entendieran que era parte de una cosmovisión de una época y yo tardé en cómo decírselos. ¿Y qué Y edades ellos lo tenían tus tomaron. hijos en ese momento? Y mis hijos tenían, Mariana tenía 8 años y Tomás 10. Claro. Para mí eran chiquitos, para que enterarse que a su mamá los abuelos le habían mentido. Me parecía algo bochornoso, o sea, blanquear esta situación por el cariño que podían tenerle. O sea, a mi papá ya ellos no lo habían conocido, pero a mi mamá, que la quería muchísimo, era romperles una imagen de la abuela. O sea que también entendiste interiormente cómo funciona ese pacto de silencio y esa trama invisible, porque te empezó a pasar un poco. Sí, fue así. Fue así y creo que a todo el mundo le pasa o sea, después te enterás cosas rarísimas. Cuando yo pude empezarlo a decir al mundo, que fue con las redes sociales, esto pasó en el 2000, o sea que todavía no estaba Facebook, no estaba. Entonces, bueno, tardé en cómo comunicarme. Recién en el 2004 encuentro un grupo en Buenos Aires que, por una noticia del diario, que se ocupaban del tema. ¿Quiénes somos? Se llamaba. Todavía es la primera ONG que hubo con respecto a trabajar con nuestro tema. Todavía siguen teniendo un espacio en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en calle Suipacha, 365. Ellos se reúnen ahora los últimos miércoles del mes, ahí y la gente se sigue acercando, preguntando orientación, cómo puede empezar la búsqueda. Y ellos me dijeron que, sabiendo el hospital donde me iban a buscar, que podíamos empezar pidiendo el libro de partos. Y ahí fui, pero como, bueno, no había todavía ninguna cuestión legal que habilitara. Yo en ese libro de partos no figuraba como Claudia Raimondo, porque Claudia Raimondo figuraba inscripta en una clínica de Bécar, anotada en un registro civil de San Isidro, nacida un día y una hora y con todo un... O sea que vos ibas al hospital a buscar un NN. Posibles madres, pero sin tener ningún dato fehaciente. Claro, era una NN para el hospital, o sea, no. Y eso yo lo hice, un pedido a través de la ONG. Fuimos a la Secretaría de Derechos Humanos de San Martín, de la municipalidad, pidieron, pero dijeron que era información que no estaban dispuestos a dar porque no había ninguna norma que explicara que ellos podían entregarme esa documentación que era protegida por los datos personales, y eso lo fuimos entendiendo todos en la manera en que fuimos buscando. Por eso la reglamentación es el acceso, en lo que estábamos hablando al principio, es el acceso, el derecho al acceso a los datos que están escritos en algún nosocomio o en algún lugar. Porque vos fuiste a preguntar datos y para el hospital no eras nadie, no tenías ningún derecho, y ellos no tenían ninguna obligación ni ninguna ley decía que le tenían que acceder a tu pedido. Claro, fíjate, la ley de derecho al acceso a la información con respecto a la gente que duda de su identidad en Buenos Aires salió en abril del año pasado. Y este año recién pude conseguir esos libros de parto, porque hay ley. Esto es provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Ley nacional no hay. No hay ley Santa Fe tiene ley desde 2017. Y hay 8 provincias que tienen ley. La primera fue Santa Fe, después salió Mendoza y sucesivamente fueron saliendo Entre Ríos, Chaco, Neuquén, Misiones, Río Negro a la par que Neuquén al poquito tiempo, y
La última en salir fue el año pasado la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa ley habilita que aquel pedido que hiciste en el 2004 en el hospital y te dijeron que no, ahora te lo tienen que dar. Sí, ¿Y qué pasó? Y lo entregaron en... Si bien yo lo pedí, yo lo seguí pidiendo y lo seguí pidiendo en distintas oficinas que, a pesar de no haber ley, hubo oficinas que ante la llegada de tantas personas como nosotros que buscan por fuera del periodo de lesa humanidad, porque para eso ya sabemos que está la organización de abuelas y los nietos se buscan desde que se formó la CONADI, para nosotros no había nada, pero fue llegando gente y las defensorías del pueblo de Nación habilitaron, como yo te digo, a través de los pedidos de quiénes somos, algunas municipalidades, como por ejemplo, y algunas provincias tienen algún organismo de búsqueda. Antes de la ley, Santa Fe había organizado en derechos humanos el organismo de búsqueda desde el 2015 y en el 2017 sale la ley. Y en Buenos Aires hay una oficina que es del Ministerio del Interior, que es de búsqueda de personas desaparecidas, y ellos tienen un área de identidad. Y yo ahí empecé a pedir en el 2009, y en el 2013 volví a ir, en el 2015 hice otro llamado. Insistías, llamabas, ibas. Llamaba. Ahora, y recién llegó en enero, los Reyes Magos la trajeron. El 6 de enero del 2023 llegó el archivo de partos del hospital. Ahora vamos a esta novedad y entender qué es esta respuesta que te dieron. Pero vos en ese transcurso del 2004 para acá, sí conseguiste información no oficial, o sabías que te entregó una monja, fuiste a averiguar, ¿cómo? Sí, ¿Qué podés contar de ese proceso? Fui en distintos momentos, fui al Castex, no encontraba a las monjas, no se parecía que desaparecían. Y recién en el 2013 voy un día, así entre una mañana, y veo una monjita muy viejita y le digo, hermana, ¿puedo hablar? Sí. Mire, yo estoy buscando, me dijeron mis papás que me vinieron a buscar acá, no conozco a mi madre biológica y quiero saber desde qué año están ustedes. Y ahí empecé a hablar de lo que hacían ellas. Y entonces me dijo, yo sé quién te entregó a vos, la hermana Sor Tecla. Vení, pasá, y me sentó, fuimos a la parte que tienen, desde que las monjas viven en el hospital Eva Perón, desde ahora hay una parte de una nueva camada de monjas, pero siempre son las hermanas dominicas de Santo Tomás de Aquino que fueron designadas a ese hospital y trabajan desde los años 50. Y ahí me cuenta que en los años 60 empezó Sor Tecla y bueno, en el 62 justo ella había entrado en enero del 62, dice, yo me acuerdo perfecto quién era Sor Teresita la que me hablaba, ya fallecida. Me dice, la hermana Sor Tecla solo hacía ese movimiento. Cuando veíamos mamás embarazadas muy jovencitas que estaban en consulta para tener a su bebé, Sor Tecla se les acercaba y les preguntaba si estaban casadas. Generalmente Sor Tecla las sabía identificar muy bien a las madres solteras. Eso, si alguien vio de los oyentes de la película Filomena, ha pasado en Irlanda, en España. O sea, la Iglesia Católica ha tenido parte de esa cosmovisión de decir, bueno, es preferible que un niño esté con una familia, ante un matrimonio casado ante la Iglesia, que ser hijo de madre soltera. Ante esa visión que tienen o que tenían, como me dijo Sor Teresita, las monjas en aquella época, indicábamos que era lo mejor, que si estaba sola y no podía conseguir trabajo y no tenía con qué mantenerlo, no tenía vivienda, era mejor que lo entregara a una familia. Hay dos prejuicios de época, que podemos decir de época, que probablemente perduren en alguna medida, que se conectan y que se hacen funcionales, que es el prejuicio de una madre soltera no puede criar a un chico, una madre soltera pobre, me imagino también las condiciones sociales. Y del otro lado, no hay que decirle a un hijo o hija adoptada que es adoptada. Esos dos. Sí, yo tengo una nota que sacó Infobae que la titulamos Soy hija de los prejuicios. Porque en realidad funcionaron esas, porque esas, y el prejuicio. O sea, sos hija de esos dos prejuicios. Y del tercero, que es que todavía estaba condenado ser adoptado. O sea, estaba mal visto, la sociedad señalaba. Entonces la monja les dijo, el pacto de silencio es para protegerla a ella, de que la sociedad no le diga, ay, mira, va la adoptada y es la adoptada de la familia.
si uno decía que era hija de los papás de crianza, iban a proteger de que tampoco se... O sea, todos los prejuicios juntos. Sería el tercer prejuicio, es que estaba mal visto un niño adoptado en una familia. Siempre era lastimoso, el pobrecito, el que recogieron. Entonces, por eso decidí ponerme yo misma, o sea, porque me siento que soy hija de todos esos prejuicios, de una sociedad que por suerte hoy se van limando, se van despejando. Sabemos que para ciertos grupos o bueno, o gente con determinada creencia, siempre es mejor que seas hija dentro del matrimonio, que es mejor. El otro prejuicio es que para las monjas también era un prejuicio, que siempre iba a estar mejor criada quien le pudiera dar todo económicamente sin pensar si había amor o no había amor. O sea, ese es otro prejuicio, que a un determinado nivel socioeconómico familiar puede darte lo mejor. ¿Y quién dijo que es así? O sea, el amor no tiene valoración económica. Obviamente que tiene funcionalidad en las condiciones de vida de un niño, que son sumamente necesarias, pero vivienda, salud, educación, todo eso te lo puede asegurar un matrimonio con un pasar económico mejor, pero el amor, no sé, no está dentro de las No, clases claro. sociales. No, claro. Entonces creo que había un montón de cuestiones que creo que siguen operando en las cabezas de muchas personas. Y sí te digo que había, no era solamente hija de madre soltera pobre, también en la provincia de Santa Fe he conocido muchas mujeres que son mayores que yo, que fueron entregadas en casa cuna de Santa Fe y que se saben que vienen de la estancia que tenían las monjas adoratrices, eh, de las niñas bien del colegio de ellas que quedaban embarazadas y los padres les pedían a las monjas que las tuvieran en los últimos meses y los bebés eran dados en casa cuna. Y esas chicas después salían y volvían a sus casas y no, de esto no se habla también. Y después con los años se casaban y tenían una... Y esas mujeres hoy no van a aparecer fácilmente porque también fueron acalladas porque Sí, no... es transversal al nivel Claro, económico. claro, por eso el prejuicio es no ser o sea, que una mujer soltera no podía tener, Claro. ese sería, independientemente de que la clase social a la que perteneciera por distintos motivos. Pero decía en tu caso de Hospital de San Martín, ahí... Y yo creo que debe haber sido más humilde, no me imagino porque encima todo el entorno del hospital abarca un radio enorme y hay muchísimas villas de emergencia, o sea, es una zona muy pobre. Entonces yo creo que sí, que debe ser Pero bueno, eh, eso es lo que me imagino que sí, era una chica joven, madre soltera y eso es lo que le dijo por lo que te cuentas la esta monja del a trabajo mis que padres. hacía. Claro. Bueno, finalmente entonces, gracias a la ley que sale en provincia de Buenos Aires, llega una respuesta o a un avance, no sé si respuesta. ¿Cómo es esa respuesta? ¿Cómo te llegó? ¿En qué consiste? Yo llamé a la oficina porque como con los años vos me preguntás qué pasó entonces. Estos años también tuve la necesidad de... salían notas, daba difusión y bueno, y la gente se iba conectando así como con quienes somos, con la agrupación. Yo muchos años estuve en la agrupación de Buenos Aires y después me fui, o sea, fui queriendo hacer lo mismo que hacía quienes somos acá en Santa Fe. Entonces nos agrupamos, yo tengo una página que se llama Hermanados por la Búsqueda en el 2014 y empezamos a trabajar por una ordenanza, por la ley, bueno. Entonces yo me convertí en decidir ayudar en una activista más, porque así como era la dirigente María Rosa Paglione de quiénes somos, dije, bueno, acá, y también con un grupo de mujeres nos empezamos a reunir y a decir, bueno, hagamos algo en la ciudad y ayudemos, y nos dimos cuenta que había un montón de gente como nosotros. La Secretaría tiene más de 600 registros de personas que buscan su identidad. Y acá en Rosario, en Santa ¿Son Fe. buscadores de origen? ¿Está bien así? ¿Se Sí, reconocen así? Directamente como buscadores, ni siquiera Buscadores. buscadores. Y en los buscadores se engloban las mamás que buscan a sus hijos separados o perdidos o robados, y los hermanos que saben que buscan porque sus madres ya fallecieron y
saben que a sus madres les robaron un bebé, y los hijos que buscamos a nuestras familias biológicas, pues no sabemos de dónde provenimos. Y nos denominamos buscadores, y ya es una denominación que está registrada por hay antropólogos que empezaron a estudiarnos y todo, y es el mote con el que nos definimos nosotros. Somos buscadores, somos Sherlock Holmes de nuestro origen. De la propia historia. Sí. Entonces, la Llegó, respuesta, sí, ¿cómo llega la respuesta? bueno, yo por esto de que estar ayudando, me llama un chico de Japón que había leído la nota Infobae googleando. De Japón. De Japón, que me decía que él también había nacido en San Martín y que le creía que era el mismo hospital que yo. Entonces, ¿cómo hacía para pedir desde Japón? Y entonces yo le dije, déjame que llamo a la oficina, que es la que hoy por hoy está funcionando, porque todavía no está reglamentada la ley de Buenos Aires, y le digo, voy a averiguar en qué horarios te pueden recibir, y si querés hago los pedidos, si no hago los pedidos yo por vos. Y bueno, entonces la llamo a María José, una de las empleadas que está ahí siempre en la oficina, y le digo, mira, te llamo porque quiero saber el horario en que están atendiendo y me dice, ay, Claudia, te estaba por llamar porque llegó el libro de partos del Eva Perón, tuyo. Y yo eso el 13 de enero de este año. Yo dije, ¿y cuándo llegó? La semana pasada, me llegó el 6 de enero. Ay, y yo casi no dije nada, ¿por qué no me llamaste enseguida? Porque bueno, yo esa búsqueda la había parado, o sea, la última vez que había hablado con María José era en el 2019, creo, no sé, o antes, porque ella, sí, antes, es como que ya había dejado de buscar, te digo así, sinceramente, en el 2015 internamente yo había dejado de decir, bueno, ya no insisto más. La esperanza siempre queda y bueno, pero... Sí, pero no iniciaste nuevas acciones en tu caso personal. No, seguí con el tema del activismo, de pedir por las leyes, de pedir por trabajar en la oficina de Santa Fe, colaborando, ayudando a buscar, dando ideas y bueno, para militar la ley de Buenos Aires viajé, yo pongo la muestra de esto no se habla en todos los lugares donde me invitan a participar para que se concientice sobre el tema. Y bueno, así que me llegó de sorpresa. Y bueno, empezaron a buscar en qué consiste. Cuando uno reciben el libro de partos en una oficina, van chequeando con el registro civil que ese bebé que nació tenga toda la coherencia documental con esa mamá, o sea, que esté inscripto con esa mamá, y después siguen avanzando en la búsqueda de documentación, que siga, supongamos que tenga la misma documentación a los 8 años, a los 16, ¿viste? Todo el periodo que se hace, los documentos que toda esa... Pero en este caso era abril del 62. Y buscaron la primera, buscando la primera quincena. ¿Y cuántas madres, cuántos partos posibles me había? Dijeron que había 27 partos de nenas. Y todavía quedan 3 por investigar que no pueden leer, no está legible el nombre de la madre que parió eso, que tuvo los partos. Desde enero estuvieron chequeando uno por uno a ver si ese hasta parto ahora, de esa niña... 24 dieron que no soy yo. Que no sos vos. Que corresponde ese nacimiento, esa persona que nació, esa mujer, que hoy es mujer de 60 años, está inscripta y vive y desarrolla su vida en relación a esa madre. Yo, la verdad que es muy difícil, puede ser que no siempre me queda la duda de si o sea, me fueron a buscar a la puerta, me entregó la monja, digo, bueno, quizás hicieron todo como para eso mal escrito, que hay 3 que no se leen, son las que por ahí puede haber 2 más como yo en esa quincena que fueron entregadas, que son de estas chicas solteras y que se pactaba que estuviera garabateado el nombre de la madre. Pienso muchas veces eso. ¿Cuándo te enteraste Hace un rato. Hace un rato que me entero que, bueno, solamente quedan 3 y que, o sea, hoy estoy definiendo como que, después de tantos años, está finalizando la investigación de ese libro de partos y, bueno, no, capaz que no tenga definición algunas de esas 3 mujeres que no se lee bien quiénes fueron. Y bueno, me queda el desazón de decir, bueno, qué bronca, pero no se lee nada, no hay ningún dato que se pueda reconstruir. Y van a seguir insistiendo en ver, no lo van a dejar así, van a seguir, van a
ir a chequear con las fotocopias, porque a ella envían las fotocopias del libro de partos. Las leyes siempre piden, por ejemplo, la de Santa Fe pide que se digitalicen los libros de parto y para que porque los libros de parto tienen, imagínate el 62, un libro de partos, los años que ese papel se deteriora, Claro. se borra, estaban escritos con tinta de pluma en aquel momento, no había virome. Viste que la tinta se va decolorando, si por ahí escribieron y tenía poco, ni sé si había en el 62 cartucho o era pluma fuente, no sé, no, tendría que investigarlo, ¿ves? Sería parte de otra investigación mía. Una más. Una más, claro, porque investigamos esas cosas, ¿viste? ¿Qué pasaba? Uno sabe, yo digo, no soy nacida en época de lesa humanidad, pero sí en dictadura. O sea, no estábamos en democracia en el 62. Claro. Estas prácticas mías, como la mía, facilitaron que del 76 al 83 los niños se siguieran apropiando. O sea, hay apropiación de nietos porque era una práctica social ya instalada en la Argentina desde años A. Y me surge preguntarte esto, no sé bien cómo, pero digamos, vos te enteraste en noviembre de 2000, hiciste todo un proceso interno, recién en 2004 pudiste empezar una búsqueda en Buenos Aires, reclamaste mucho, pasaron muchos años, recién el año pasado sale una ley que te habilita a que ese pedido tenga un trámite formal, legal. En enero aparece este registro, estuvieron desde enero para acá rastrillando todas las posibilidades y yo también me entero hoy porque habíamos pactado esta nota hace 2 semanas y no lo sabía. Sí. Hoy te avisan que solamente quedan 3 posibilidades, pero que el registro no se lee. No sé si es el final de 20 años de lucha o cómo lo vivís vos, cómo seguir. Mira, como esto de... acabo de venir de un viaje a Jujuy donde salí en medios y mañana tengo otra nota más en Radio Nacional en una difusora. Yo siempre... A un buscador no se le va la esperanza de encontrar, porque esto de mostrarse tanto, de exponer su historia, también te da esperanzas de que quien esté escuchando, por ahí le resuene la historia, y aun cuando el libro de partos no diga nada, quizás alguien vea alguna nota y diga, yo sé, así ha pasado un montón de veces. Una señora encontró en La Pampa, después de salir en un programa por eso es tan importante el espacio que vos hoy nos das y el espacio que da Rosario 3, cada vez que hace una nota sobre nosotros. Si nosotros tuviéramos un apartado en los diarios de toda la nación, que sacaran nuestros casos en un cuadradito, es como, hablando con Juan Carr, somos como Missile Children, ¿viste? Somos niños niños, soy hombres y mujeres, que necesitamos que se nos mire, ¿viste ese cartelito de buscado? Bueno, nadie nos busca, pero quizás si nos vieran, como que nosotros estamos buscando del otro lado, quizás tomarían conciencia y se presentaría el que sabe algo Entonces yo siempre voy a mantener la esperanza de encontrar, creo que hasta último momento, no sé. O sea que un poco das las notas por tu militancia y otro poco a ver si alguien escucha a alguien. Sí, yo creo que sí, que todos tenemos ese dejo de parte porque es humano, ¿no? O sea, sí, uno dice, si estás en esta, la exposición tiene que, así como hay muchos que no se quieren exponer porque tienen temor a que los vea la familia de crianza y eso frena. Nosotros no salimos y no llenamos una plaza como cuando yo referencio a la ley de obesidad que llenaron Plaza de Mayo, o para quien quería la fertilización garantizada por obra social. Nosotros no, porque nosotros no salimos y no damos la cara, excepto porque tenemos la impronta de qué van a decir nuestras familias de crianza. Cuando nos exponemos tanto, como que el exponernos estamos mostrando que esa familia, vuelvo a repetir, cometió el delito, la infracción, entonces tenés el choque con... Una buscadora me lo resumía como molestar, más que preguntar, molestamos. Es como una molestia a la propia familia de crianza, ese andar indagando en... Yo siempre digo que cuando uno tiene que hacer
la revisión de todo tiene que partir del, si no podés el perdón, la disculpa y el entender desde la época lo que pasó, porque vos nunca podés cortar los lazos con la familia de crianza porque son los que en algún caso puede alguno de ellos tener la clave o la llave para ingresar a tu propio origen. Entonces siempre aconsejo que no, hay que molestar con mucha prudencia también. Claro. Hemos aprendido muchas cuestiones y yo siempre digo, nunca te enemistes porque son ellos los que tienen la posibilidad de darte el dato. En mi caso, si yo me hubiera enojado, a mi mamá con los años le pude sacar mucha más información. Por ejemplo, yo no sabía cómo había conseguido muy claramente lo de mi dato de la certificación falsa, ¿no? Y bueno, y ella me dijo que se internó en la clínica. Eso me lo dijo en el 2013, 13 años después. Se internó en la clínica con un almohadón para fingir el parto. Hizo como toda una recreación. Por eso, porque no sería recreación la palabra, no. Una ficción. Una ficción. Por eso hay una película que somos nacidos vivos muchos de nosotros, porque muchas mamás han hecho esto de entrar a lugares con almohadón, fingir para conseguir, porque también no cualquiera, o sea, cuando en este caso lo consiguieron de personas que no eran de red de tráfico, que no lo pagaron. Entonces, para no traer problemas, fingieron como que la señora ingresaron, o sea, la clínica esa después cerró, pero si yo estuviera abierta, quizás yo voy y está el ingreso de Nelly como embarazada y en la salida de Claudia Raimondo. O sea, la cantidad de mentiras o barras secretos, barras tabúes que se anudan y que se enciman es impresionante. Por eso te digo, entonces, como que tenés que mantener volviendo a lo que me preguntado, sí, hay que mantener siempre el hilo con la familia de crianza. Nunca hay que, o sea, hay que molestar hasta cierto punto y repreguntar y hacer que, y siempre dejar en claro que agradeces, que Claro. en mi caso yo el cariño real estuvo, yo nunca tuve que mentirle, hay muchos buscadores que tuvieron una mala vida con la familia que los crió, o sea, tienen que caretear el cariño. En mi caso, yo sigo hablando con mis tías y mi mamá ya falleció y con los que quedan, yo los quiero todos. O sea, son la familia que me dio y hizo que esta mujer sea la que es. Creo que no, en eso no soy falluta tampoco. Yo en mi caso fue buena mi crianza. Ahí decís, fue buena mi crianza. En tu caso estás buscando claramente a tu madre biológica, pero ¿qué es lo que estás buscando en el fondo? Porque obviamente no estás buscando una mamá que te críe, ni mucho menos. No. Empezaste cuando tenías 40 y ya pasaron 20 años. Pensás en qué pasó con esa madre biológica, pero la pregunta es, ¿qué buscas? Hablo en plural, buscamos la verdad, buscamos los hechos, por qué no estamos en esa familia. O sea, somos buscadores de verdades nosotros. Creo que es que es iluso buscar una mamá, tal cual. Yo busco la mujer que me dio la vida. Yo no busco o sea, le digo madre biológica por lo que te van a entender todos los que te escuchan. Pero yo busco a la mujer que atravesó ese. Y hoy, que ya puede no estar esa mujer viva, porque entiendo que encima pasó la pandemia, que en los 2 años de pandemia yo decía, acá cuántas mamás están muriendo. Ahí apareció un hashtag entre los buscadores que es no tenemos tiempo. Tomamos conciencia de muchos, de que bueno, como era real, o sea, yo por la edad, mi edad y la edad que puede tener mi madre, que me dijeron que era jovencita, bueno, ya está en el límite o llegando a los 80 o más, y puede ser que no esté. Entonces lo que nosotros le pedimos a la sociedad y les decimos a la sociedad es que estamos buscando la verdad de los hechos. Y que hoy puede estar mi hermano o hermanos vivos y ojalá esa mamá biológica haya podido decírselo a su entorno familiar, para que alguien me esté escuchando. Por eso estamos buscando siempre el anclaje para que se rompa todo esto que vos me decís, fueron muchas tramas de mentiras y de silencios. Entonces estamos buscando la verdad, no estamos buscando familia biológica. Y creo que todo ser humano necesita ese anclaje en
en una historia verdadera. Eh, mm, Siempre cuando uno se siente enturbiado en mentiras, en esta trama que es tan fea, que me pasó a mí y le pasa a tantos miles de argentinos, eh, no es positivo para la vida, y menos para dejárselo a tus hijos. Como yo hablaba de esto de no haber podido blanquear en su momento, también les estás dejando un montón de cuestiones que tienen que ver con los antecedentes médicos sin saber. Yo no, hasta ahora no tuve más que eh, problemas leves de salud, pero digo, bueno, hay gente que la pasa más feo, que tiene problemas, que tiene hijos con problemas muy graves, y que si hubiera sabido su antecedente médico, entonces es también para no dejar esta incógnita a los demás. Y lo que no queremos dejarles es esto de la falta de No, antecedentes está médicos. claro. Aparte, el peso, el poder que tiene saber cuál es la propia historia. En general se dice esto en términos colectivos, como nación, como un país, Claro, pero mucho más en términos personal e individual. claro, claro, claro. Em, bueno, quedan estas tres posibilidades entonces que van a... Porque te conozco no mucho, pero habíamos hablado unas cuantas veces. Me consta que vas a seguir tirando de todos los hilos posibles. Ojalá surja de ahí algún dato concreto. Además de tu caso personal, ¿qué falta? Si puede ser como lo Sí, más concreto posible. nos ¿Qué falta. falta? ¿Qué le falta? ¿Qué están pidiendo? Nosotros también estamos pidiendo la apertura del Banco Nacional de Datos Genéticos con una mirada que tenga que ver con lo que nosotros necesitamos. El Banco Nacional de Datos Genéticos corrobora uno a uno, corrobora un posible nieto con la familia que ha dado su sangre, con sus abuelas, los huesos y lo que queda que han investigado los antropólogos forenses de los desaparecidos. Y nosotros necesitamos el cruzamiento de todos con todos. Por eso estamos mandando muchos afuera a un banco Porque internacional. hoy en día hacen estos kits que los Esos, hacen con laboratorios privados y lo mandan, en general lo mandan al laboratorio de Estados Unidos, que le sí, dan la información genética y eso le sirve para buscar, pero todo eso es privado, es digamos. privado. Entonces nosotros necesitamos, por eso decimos, necesitamos la apertura del Banco Nacional de Datos Genéticos o la creación de un banco específico para todos los que buscan por fuera del periodo de lesa humanidad, o inclusive los 14.000 negativos que están en el banco de abuelas, porque esos también siguen buscando porque le dieron la respuesta de que no eran nietos. Entonces, bueno, y después, bueno, una ley nacional que unifique las provinciales, un registro único para que esté todo, o sea, que haya más posibilidades de encuentro, porque si por ahora las provincias que tienen reglamentadas la ley tienen su registro funcionando, pero no es el mismo. Mi mamá puede estar hoy en Misiones, o un hermano puede estar buscándome en San Juan. Mientras no haya un registro único y que centralice toda la información, y después la concientización de esto, de que basta de silencios, que todo el mundo que sepa un dato lo entregue, que se blanqueen en las familias. Quien no ha tenido el coraje que tuvo mi madre de sentarme y decirme porque debe haber muchos como yo hasta mis 38 años, y sé que hay gente que se muere sin que les digan que son apropiados. Eh, y después, bueno, que sea más fluido esto de que, bueno, que se hablen más naturalmente. Las familias hoy que estamos hablando de tantas familias ensambladas, de tanta posibilidad de que las vinculaciones tienen que ser más fluidas ya. Entonces los padres que se han apropiado tienen que entender que somos capaces en el 2023 de tener la cabeza abierta, de poder relacionarnos con familias de origen, seguir sentarnos el domingo con dos madres, dos padres, como pasa en las familias actuales de Sí. hijos de padres separados. Bueno, lo mismo. O sea, que se limpie bastante todo ese tema en las cabezas de personas mayores, ¿no? Y después de que siempre creo que tiene que estar más abierto el periodismo a entender que no estamos buscando familias, o estamos queriendo saber qué pasó, y es sano que nos abran también en los medios un espacio para el diálogo y para que esto
pues no nos alcanza ni siquiera las leyes, diríamos. Entonces necesitamos mucho de que se comprenda que es un problema social bastante grande en Argentina y en Latinoamérica, esto, y que creo que el periodismo tiene una cuota importante para hacer, ¿no? Con nosotros. No sé, son varias cosas las que pedimos. En primer lugar, yo creo que el banco y una ley nacional y la difusión de todo esto. Claudia, muchas gracias. No, gracias a vos, Ricardo, un gusto. Producción periodística, Ricardo Robbins. Realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.